La mañana antes de la boda de mi hermana, nuestro conductor me dijo que me escondiera. No metafóricamente, no en broma. Detuvo el coche en un tramo tranquilo de la carretera y dijo muy calmadamente: acuéstate en el asiento trasero. Cúbrete con una manta. Necesitas oír esto. Me reí. Mi nombre es: soy la hermana mayor, la responsable, la confiable, la que pagó depósitos cuando el negocio de mi padre atravesó dificultades temporales. Iba conduciendo para finalizar los pagos de las flores para la boda de mi hermana Amaya. Estaba agotada, orgullosa y completamente inconsciente de que mi vida estaba a punto de partirse en dos. No me voy a esconder en el coche de mi propia familia, le dije. Rafi no sonrió. Ha sido nuestro conductor durante 11 años. Me vio crecer, me llevó a la universidad, me recogió la noche en que mi ex me dejó llorando en una acera. Misa, dijo en voz baja. Por favor, confía en mí. Había algo en su voz que no era dramático. Era protector. A regañadientes, irritada, me deslicé hacia abajo y me cubrí con la manta. 30 minutos después, el coche se detuvo fuera de la casa de mis padres. Se abrieron puertas. La voz de mi padre, la risa de mi hermana, y luego después de mañana, ella no sospechará nada. Mi nombre. Dijeron mi nombre, y dejé de respirar. Me quedé perfectamente inmóvil bajo aquella manta. La tela olía levemente a cuero y a la colonia de Rafi. Mi corazón latía tan fuerte que estaba aterrada de que pudieran oírlo a través de la puerta del coche. Ella transfirió la cantidad final anoche, dijo mi padre, casual, casi aburrido. Después de la boda, moveremos las cuentas. Amaya se rió. Esa risa suave y delicada de novia que había perfeccionado durante el último año. Te dije que lo haría. Tiene complejo de heroína. Necesita sentirse necesaria. Complejo de heroína. Así lo llamaban. Para ponerlo en contexto, financié el 70% de esta boda. El depósito del lugar, mío. La diseñadora, la ENA, mía. La mejora de emergencia del lugar cuando Amaya lloró por la estética. Mío. Incluso avalé un préstamo temporal para el negocio de mi padre hace 3 años que silenciosamente terminé pagando yo misma porque eso es lo que hacen las hijas mayores. Sostenemos la estructura mientras todos los demás la decoran. Pero esto no se trataba solo de dinero. Hace 3 meses, había pedido ver los estados financieros del negocio vinculados al préstamo que pagué. Mi padre lo descartó. Después de la boda, había dicho, toda pregunta difícil en esta familia se posponía hasta después de la boda. Ahora sabía por qué le congelarán el acceso una vez transfiramos la propiedad. Añadió Amaya a la ligera. ¿Transferir la propiedad? Se me revolvió el estómago. ¿Transferir la propiedad de qué? Y entonces el nombre de mi prometido entró en la conversación. Armen ya firmó. Mi padre dijo silencio. No desde fuera del coche, desde dentro de mi pecho. Armen, mi prometido, el hombre que sostuvo mi mano cuando mi madre fue operada. El hombre que dijo, cargas demasiado sola, déjame ayudarte. La voz de Amaya se suavizó. Él dijo, una vez que la boda termine, será más limpio. Nada de drama antes de la mía. Más limpio, como si yo fuera papeleo. Podía oír movimientos, puertas del coche cerrándose, pasos alejándose. Rafi no arrancó el motor. Sabía que necesitaba un segundo antes de poder volver a respirar. ¿Firmó qué? Mi mente retrocedió violentamente. Hace 2 meses, Armen me había pedido que firmara un documento temporal de reestructuración para optimización fiscal. Confié en él. Trabajaba en finanzas. Me lo explicó con calma durante la cena. Lo hojeé. Firmé porque el amor no espera traición en la letra pequeña. Mi padre continuó, con la voz más baja ahora. Después de mañana, no controlará las acciones de la empresa. Armi lo hará a través del esposo de Amaya. Todo encajó como una pistola al cargarse. El préstamo que pagué, el negocio que reconstruí durante CEO, las acciones que estaban temporalmente a mi nombre. No solo me estaban usando para una boda. Me estaban despojando de la propiedad. Y la peor parte,
Planean hacerlo la mañana después de que ayudé a mi hermana a caminar hacia el altar. Me quité la manta de encima. Conduce, le dije a Rafi. Mi voz no tembló, pero algo dentro de mí acababa de enfriarse. La boda era una obra maestra, candelabros de cristal, orquídeas importadas, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente bajo cortinas doradas. Los invitados no dejaban de felicitar a mi padre por lo bien que la familia se había recuperado financieramente. Sonreí. Incluso arreglé el velo de Amaya antes de que caminara hacia el altar. Nada de esto habría sucedido sin ti, susurró. Casi me reí. La verdadera humillación no ocurrió en privado. Ocurrió en el escenario, después de los votos, después de los aplausos. Cuando mi padre golpeó su copa y me llamó hacia adelante, Eila, dijo cálidamente al micrófono. La columna vertebral de esta familia, la multitud aplaudió. Continuó. Como parte de nuestro crecimiento, nos enorgullece anunciar que nuestro negocio familiar está oficialmente transfiriendo el liderazgo a la próxima generación. Una pantalla detrás de nosotros se iluminó. Documentos, fotos, una imagen sonriente de Armen firmando papeles junto a mi nuevo cuñado. Con efecto inmediato, dijo mi padre, la propiedad ha sido reestructurada. No me lo habían dicho. No me habían consultado. Y entonces Armen dio un paso a mi lado, me rodeó la cintura con un brazo y susurró, no montes una escena. Hablaremos después. La multitud aplaudió. Pensaron que esto era una celebración. No vieron la marca de tiempo del contrato firmado hacía 2 días. Fechado retroactivamente a mi firma digital. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me habían traicionado. Me habían convertido en la estrategia de su salida, y pensaban que yo me quedaría callada. No monté una escena. Ese fue su primer error. Sonreí para las fotos, brindé por la novia, bailé una vez con Armen mientras me susurraba control de daños al oído. Es temporal. Es estratégico. Estás exagerando. Asentí como una mujer que le creía. Luego me fui sola a casa. El dolor no siempre explota. A veces se organiza. Me senté en la mesa de mi comedor a las 2:14 de la madrugada, tacones fuera, maquillaje todavía puesto, mirando las copias digitales de cada documento que alguna vez firmé para esa empresa. Pensaban que yo solo ojeaba. Olvidaron quién reconstruyó sus cuentas en colapso durante el confinamiento. Olvidaron quién manejó las negociaciones con proveedores. Olvidaron quién insistió silenciosamente en el acceso con autenticación dual a cada cuenta operativa por eficiencia. Yo. A las 3002 am ya no estaba llorando. Estaba trazando el mapa. La reestructuración le dio a Armen acciones de control. Pero la liquidez operativa, los contratos con proveedores, los pasivos fiscales diferidos, todo eso estaba vinculado a cláusulas transitorias. Cláusulas que inserté hace 3 años. Cláusulas que requerían mi autorización por escrito para la transferencia de relaciones activas con proveedores. Sin proveedores, sin cadena de suministro, sin lanzamiento de producto el próximo trimestre. Sin valoración. No robaron una corona. Robaron una cáscara. Y la mejor parte, el anuncio había sido público, lo que significaba que la confianza de los inversores ahora dependía del rendimiento. Tomé mi teléfono y redacté 3 correos electrónicos. Uno al principal proveedor, uno al distribuidor regional y uno al inversor. Armen estaba cortejando. Asunto sobre aclaraciones estructurales antes del lunes. No iba a gritar. Iba a dejar que la arquitectura colapsara. Silenciosamente, según el cronograma. Lunes por la mañana, 9 de la mañana. Su primera reunión oficial de junta bajo el nuevo liderazgo. No me invitaron. No necesitaba estar allí. A las 8:42 de la mañana, abrieron mi primer correo. A las 8:47, el proveedor respondió, no estábamos al tanto de la transición de propiedad. Según la cláusula 7b, requerimos confirmación del firmante original antes de continuar con el envío. Cláusula 7b. Mi cláusula a las 8:53. El distribuidor llamó a Armen. Lo sé porque empezó a enviarme mensajes. Armen, ¿qué les enviaste?
Armena, respóndeme a las 9:02, reenvié documentación al inversor. Claro, ven profesional, por favor tenga en cuenta que no he autorizado la transferencia operativa hasta que se realice la debida diligencia. El riesgo de liquidez sigue siendo alto. A las 9:11 mi padre llamó, dejé que sonara a las 9:14. El inversor se retiró del anuncio del lunes a las 9:20. El envío fue congelado a las 9:27. Su valoración cayó antes incluso de estabilizarse. Y a las 9:31. Sonó el timbre de la puerta de mi oficina. Armen. Se veía diferente sin un micrófono y aplausos detrás de él. ¿Qué estás haciendo?, exigió. Me apoyé en la encimera de mi cocina, café en mano. Estoy protegiendo mis activos. ¿Nos estás saboteando? No, dije con calma. Estoy ejerciendo los derechos que olvidaste que todavía tengo. Su mandíbula se tensó. Vas a arruinar a la familia. Sonreí. Intentaron borrarme. El silencio se extendió entre nosotros. Entonces dije lo único para lo que no estaba preparado. Ni siquiera he empezado todavía. Y esta vez me creyó. No colapsaron al instante. Eso habría sido misericordioso. Se deshicieron. Para el miércoles, 3 proveedores solicitaron una aclaración formal. Para el jueves, el banco señaló inconsistencias en la reestructuración. Para el viernes, el inversor pospuso públicamente el compromiso a la espera de una revisión interna. Traducción: ninguna confianza. Mi padre apareció esa noche, no enojado, desesperado. Dijo, de pie en mi sala como un invitado que ya no reconocía la casa. Podemos arreglar esto en privado. ¿Cómo lo arreglaste públicamente?, pregunté. Se estremeció. Amaya no vino. En su lugar, envió un mensaje. Estás arruinando mi luna de miel. Eso casi me hizo reír. Armen intentó una táctica diferente. Vino de noche. Sin agresión, sin arrogancia, solo agotamiento. Estás haciendo esto más grande de lo que necesita ser, dijo en voz baja. Lo miré durante mucho tiempo. ¿Me amabas?, pregunté. ¿O me posicionaste? No respondió. Y ese fue mi cierre. Para el final de la semana, se convocaron sesiones de junta de emergencia. Equipos legales involucrados. Preguntas planteadas sobre el momento de los documentos. No se dieron cuenta de algo crucial. Nunca los acusé. Simplemente pedí auditorías. Y las auditorías no gritan. Diseccionan. Para el domingo, el abogado de mi padre se puso en contacto. Misa, nos gustaría hablar de un acuerdo. Acuerdo. Un término curioso, pensé, porque en ese momento ya no actuaba desde el impulso ni desde la herida. Estaba negociando desde una posición de control. Aún conservaba una última decisión estratégica, y ellos ni siquiera la imaginaban. La reunión quedó fijada para el martes al mediodía en una oficina neutral, rodeada de cristal y de esa cortesía fría que suele acompañar los asuntos corporativos. Allí estábamos mi padre, su abogado, Armen y yo. Ellos esperaban una discusión sobre cifras, alguna concesión, quizá incluso que reclamara mis acciones para luego aceptar, en silencio, el papel secundario que habían diseñado para mí. Pero hice algo distinto. Puse una carpeta sobre la mesa y, con absoluta serenidad, dejé claro que no había ido a recuperar el mando, sino a cerrar mi salida en mis propios términos. La sorpresa fue inmediata. Dentro de aquella carpeta había una propuesta formal de compra, una valoración equitativa, condiciones de transferencia transparentes, una exigencia de liquidez inmediata y, además, un informe de cumplimiento que yo misma había presentado la semana anterior, no como acusación directa contra ellos, sino como una solicitud de revisión sobre las inconsistencias estructurales de documentos alterados con fechas retroactivas. No señalé culpables. Pedí que las instancias regulatorias hicieran su trabajo. Les expliqué con claridad que, si yo ya no figuraba como propietaria, mi firma no podía seguir apareciendo en ninguna autoridad transitoria sin abrir la puerta a una revisión legal. Armen perdió el color del rostro y mi padre apenas pudo disimular el temblor de su mano. «Nos vas a destruir», murmuró. Yo sostuve su mirada y respondí con firmeza. No estaba intentando destruirlos. Simplemente había decidido dejar de rescatarlos.
Después me levanté y les di una sola opción: aprobar la compra antes del viernes o permitir que la auditoría siguiera su curso. Para el jueves por la noche, el dinero ya había sido transferido. Presenté mi renuncia de forma pública y los inversores reinterpretaron de inmediato la historia como la salida ordenada de una fundadora en medio de una reestructuración de gobernanza. Sobria, impecable y bajo control. Amaya solo escribió una vez para preguntar si realmente había valido la pena. No contesté. Nunca se trató de revancha, sino de poner las cosas en su sitio. Ellos proyectaron el futuro suponiendo que yo seguiría siendo pequeña. En cambio, me fui con recursos, con mi reputación intacta y con algo todavía más importante: lucidez. La mañana anterior a su boda creían que yo estaba escondida bajo una manta, sin entender que en realidad estaba escuchándolo todo. Y ahora ya no financio celebraciones ajenas. Construyo mi propio poder.